que estén atentos, estén repasando, porque ya, si no me equivoco, el 12 creo que está programado su examen. Así que va a ser de opción múltiple y va a haber algunos casos clínicos también. Entonces es importante que puedan distinguir. La idea del examen, más que saber de memoria, saber diferenciar las diferentes patologías que vamos a encontrar. Bueno, a ver. El dolor abdominal pélvico es una entidad compleja que a veces el diagnóstico va a requerir un análisis profundo para determinar las causas y el tratamiento más adecuado. Si nosotros tenemos una paciente, una mujer que viene con dolor pélvico, entonces tenemos que ver qué podría ser, si es un problema uterino, es un problema ovárico, es un problema intestinal, es un problema vesical, puede ser un dolor referido también, es decir, de repente un dolor lumbar que se esté irradiando hacia la zona pélvica. Están los órganos en la zona pélvica muy pegados y muy juntos, unos con otros, e incluso tienen una inervación común. Por eso es que muchas veces un dolor en alguna zona pélvica se va a poder confundir y no vamos a poder de primera intención determinar, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un dolor abdominal, tipo, por ejemplo, un apéndice, podemos tener náuseas, vómitos, cólico y de repente coincide con la regla. Entonces va a ser un grupo de síntomas que va a hacer que de repente nos tengamos que detener un momento, evaluar la cronología del dolor, ver las características del dolor para poder determinar hacia qué órgano blanco apunta. Y aún así va a haber casos donde se va a entrar a lo que se llama una laparoscopía exploratoria, cuando el dolor persiste y no podemos definir si es un dolor pélvico ginecológico, si es un dolor pélvico quirúrgico, o que tiene que ser manejado por cirugía o por ambos, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características de este dolor. Como les había dicho, implica diversas vísceras que están muy juntitas unas a otras y en algunas ocasiones, dependiendo del diagnóstico, va a exigir una actuación rápida porque puede estar en juego la vida de la paciente. Entonces, si nosotros tenemos un dolor agudo, de repente con una paciente diaforética, una paciente hipotensa, es importante que nosotros determinemos cuál es la causa. Si esto es un shock séptico, es un shock hipovolémico, es un shock distributivo, porque si no decidimos el diagnóstico adecuado, podemos terminar con una paciente que va a perder la vida, ¿no? Si estamos ante un shock séptico, de repente que requiere un manejo médico, no podemos entrar a una cirugía, o viceversa, ¿no? Si nos equivocamos, de repente pensamos que es un proceso infeccioso y resulta que es un hemoperitoneo, esos minutos que podemos perder pueden ser muy determinantes. El dolor abdominopélvico agudo, es una de las causas más frecuentes de la consulta en ginecología y es una de las causas más frecuentes de hospitalización. Una de las causas más frecuentes por las cuales una paciente va a entrar al área de ginecología, generalmente va a ser por dolor. Lo más importante acá es determinar si este dolor va a ser agudo quirúrgico o si es un dolor que va a mejorar con un tratamiento médico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que determinar es cuáles son las condiciones y si es que esta paciente va a ir de emergencia a sala de operaciones o va a ir de emergencia a hospitalización o de repente va a quedar en observación. Siempre en una mujer en edad reproductiva es importante descartar una gestación ectópica rota, que es una de las situaciones que más peligro va a representar dentro de las patologías de un abdomen agudo pélvico. Y por eso es importante la historia clínica, precisar cómo empezó el dolor, cuándo empezó el dolor, la fecha de última regla. Sobre todo si de repente son pacientes jóvenes que muchas veces vienen acompañados de la mamá y a veces las mamás pues no saben cuál es el historial sexual y las pacientes jóvenes tienen cierto reparo en informar, ¿no? Entonces es importante establecer una historia precisa para establecer un diagnóstico correcto. Entonces, ¿cómo empieza un dolor pélvico agudo? Tenemos que ver cómo comenzó, qué características tiene, dónde está localizado, dónde empezó. Empezó en el hipogastrio,
empezó directamente en la fosa ilíaca, empezó en el hipogastrio. ¿Hacia dónde se va el dolor? Se va hacia arriba, hacia abajo, hacia el hipocondrio. Y, por ejemplo, tenemos que correlacionarlo con otros cambios. Por ejemplo, con cambios en micción, en defecación, si hay dolor durante las relaciones sexuales, si el dolor aumenta con la actividad física, cómo han estado los periodos menstruales y, como les decía, la posibilidad de embarazo, porque uno de los mayores riesgos del dolor pélvico agudo es el embarazo ectópico. La presencia de sangrado vaginal y el flujo. ¿Qué antecedentes médicos quirúrgicos tiene? ¿No? Si es una paciente polioperada, porque de repente estamos pensando en una adherencia. Entonces esto nos puede... un ratito. Ya. Entonces, tenemos que ver qué antecedentes médicos quirúrgicos tiene, porque de repente podemos estar ante un síndrome adherencial, ¿no? Una adherencia. Ver también qué historia tiene, de repente es una paciente que estaba bien y de pronto empieza a tener dispareunia, empieza a tener dismenorrea, como habíamos hablado en la clase anterior, las dismenorreas secundarias, que pueden ser sugestivas de una patología pélvica, ¿no? Recordando un poco, ya saben que dismenorrea primaria, asociada a las prostaglandinas, dismenorrea secundaria, asociada a alguna patología estructural. En una mujer con dolor abdominopélvico, la valoración inicial más importante, como les había dicho, es determinar si esa paciente va a hospitalización o va a sala de operaciones. Lo primero que tenemos que averiguar es si esta paciente está embarazada y si precisa una hospitalización inmediata. En las pacientes que van a requerir una intervención quirúrgica, debemos ver, pues, los relatos, la exploración física, qué vamos a encontrar en el examen pélvico, qué signos de gravedad vamos a tener y que nos van a indicar la necesidad de una cirugía urgente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay dolores pélvicos que sí necesitan un procedimiento quirúrgico, pero de repente van a necesitar, como nosotros le decimos, enfriar el cuadro, ¿no? Primero dar un tratamiento antibiótico y luego entrar a una laparoscopía, una laparotomía. Pero hay pacientes que por su gravedad necesitan entrar de emergencia. Entonces, ¿y cuáles son estos signos que nos van a indicar? Pues una inestabilidad hemodinámica, que la paciente esté hipotensa, que esté taquicárdica, que esté con confusión, que esté diaforética, omnibulación. Entonces, todo esto nos va a indicar que esta paciente necesita entrar urgente a sala de operaciones. Tenemos que determinar los antecedentes del dolor, ¿no? En qué momento inició, qué otros síntomas presentó. De repente se presentó náuseas, vómitos, estreñimiento, distensión abdominal. ¿Qué otros síntomas también tuvo? Sensación urgente por orinar, miccionar, hematuria, disuria, signos de infección, fiebre, escalofrío, ¿no? Entonces, no es raro, por ejemplo, que incluso haya cuadros quirúrgicos que se puedan confundir y sean, al momento de que nosotros entremos, de repente la laparoscopía es en blanco, ¿no? No encontremos nada. Muchas veces es porque no hemos hecho una buena historia y de repente lo que la paciente tuvo fue una infección urinaria severa, ¿no? Que nos puede dar náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal. Por eso es importante la historia clínica. Ahora, el dolor agudo o enfermedad o disfunción ginecológica, ¿qué podemos tener, por ejemplo, en un dolor agudo? Podemos tener, por ejemplo, como una complicación del embarazo. Podríamos tener un embarazo ectópico, dentro de ellos el roto. Podemos tener una amenaza de aborto, que también nos va a dar dolor, nos va a dar sangrado. Dentro de las amenazas de aborto también puede ser que estemos entre un aborto incompleto, un aborto inminente. También nos va a dar dolores la degeneración de los miomas, ¿no? Los miomas normalmente son duros, son compactos, pero va a haber miomas que van a empezar su proceso de degeneración. Por ejemplo, en aquellas pacientes que han dado a luz, recuerden ustedes que en el embarazo los miomas tienden a crecer por la buena irrigación que existe, porque el útero tiende a aumentar de tamaño. Posterior al parto, el útero regresa a su tamaño normal, los vasos se vuelven más pequeños y estos miomas que han crecido tienden
como a morirse, por usar un término, ¿no? Que le llamamos degeneración, se vuelven más blanditos y eso causa dolor. Infecciones agudas, por ejemplo, la endometritis, la enfermedad inflamatoria pélvica, el absceso tubovárico. Trastornos o alteraciones en los anexos. Pueden ser, por ejemplo, un quiste ovárico funcional hemorrágico. Los quistes hemorrágicos, muchas veces el manejo va a ser observación, como le decía, llega una paciente, pero que de repente la vamos a tener una sola observación para ver si la hemoglobina cae. Pero también puede ser un quiste ovárico funcional hemorrágico que de repente vamos a ver caída de la hemoglobina. Entonces va a tener que entrar a sala de operación. Una torsión anexial, un quiste paraovárico torcido, una ruptura del quiste, un quiste que puede ser funcional o neoplásico, ¿no? Y vamos a ver qué características tiene cuando se rompe un quiste. Vamos a tener también dolores pélvicos recurrentes. Por ejemplo, el dolor periovulatorio, el de Milch-Schmerz. Vamos a tener también las dismenorreas, que ya las vimos, que pueden ser primarias o secundarias, ¿no? También vamos a tener causas gastrointestinales. Dentro de esto vamos a tener la gastroenteritis, la apendicitis, la obstrucción intestinal, la diverticulitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de colon irritable. La enfermedad de Crohn, por ejemplo, muchas veces debuta con dolores intensos, ¿no? Que se pueden confundir con patologías ginecológicas. A veces pasa que justo empieza el dolor y de repente la paciente está en su fase ovulatoria, encontramos un poco de líquido, una masa anexial, ¿no? Entonces podemos entrar pensando que es un problema pélvico. Las apendicitis, ¿no? Las apendicitis, como ustedes saben, hay diferentes posiciones que puede adoptar un apéndice. Las apéndices pélvicas se confunden mucho, ¿no? A veces ha pasado que los cirujanos han entrado pensando cuadros astrapendiculares y han encontrado quistes, han encontrado abscesos subováricos o viceversa, ¿no? Nosotros hemos entrado pensando que es un absceso pélvico y podemos encontrar una apendicitis, un plastrón apendicular. Dentro de las causas genitourinarias, como ya les mencioné, por ejemplo, la cistitis, la pielonefritis, la litiasis ureteral, ¿no? Dan dolores intensos que muchas veces pueden ocasionar que el paciente ingrese por emergencia e algunas veces incluso salgan, ¿no? Por la intensidad o por las características del dolor. También podemos tener causas musculoesqueléticas como un hematoma de pared abdominal, una hernia inguinal, ¿no? Los hematomas postoperatorios. Hay pacientes que después de una cirugía la herida cicatriza bien, pero a nivel de mesogastrio pueden tener dolor, ¿no? Sobre todo porque la incisión, por ejemplo, digamos, una cesárea puede ser fácil, pero recuerden ustedes que las capas se levantan y los hematomas se forman alejados de la zona de la incisión o por contusiones también. Una hernia, las hernias inguinales, las hernias plurales, que son más frecuentes en las mujeres, nos pueden dar dolor pélvico. Entonces, este es un pequeño cuadro del diagnóstico diferencial del abdomen agudo ginecológico. Si, por ejemplo, nosotros estamos sospechando en una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿qué vamos a tener? Fiebre, dolor, flujo vaginal o leucorrea. Vamos a tener una confirmación bacteriológica, de repente vamos a hacer una prueba en sangre o en secreción vaginal para clamidia, a través de la laparoscopía. Y el tratamiento, pues, es antibiótico terapia. Ahora, ¿cuándo las enfermedades inflamatorias pélvicas terminan una cirugía? Cuando hemos dado tratamiento médico y no tenemos una remisión de síntomas o cuando pues, sospechamos de que de repente hay una colección ya en alguna de las trompas, ¿no? Entonces, un absceso ocasionado por un proceso inflamatorio pélvico es tributario de una laparoscopía, una cirugía que va a ayudarnos a que el drenaje mejore el cuadro clínico, ya que los antibióticos llegan en menor proporción a las trompas, ¿no? Recuerden que el antibiótico va en proporción al órgano, ¿no? Entonces las trompas tienen una irrigación muy pequeñita y muchas veces los antibióticos no pueden penetrar muy bien esa zona y podemos tener colecciones. En un embarazo ectópico, ¿qué características vamos a tener? Más que fiebre, que dolor, vamos a tener amenorrea, podemos tener dolor, podemos tener sangrado vaginal. Muchas veces la paciente confunde, ¿no? Y dice, fecha de última regla, da cualquier fecha, preguntar si fue una regla, qué características tuvo.
¿Por qué? Porque el sangrado vaginal, muchas veces la paciente arregla 7 días y tuvo un sangrado de 2 días y escaso, ¿no? Entonces, definitivamente eso no fue su regla, fue un sangrado. ¿Qué signos de hemoperitoneo vamos a tener, no? Hacemos una ecografía y vamos a ver líquido en cavidad. ¿Cómo lo confirmamos? Obviamente con una prueba de embarazo, con un hemograma, donde podemos ver que baje el hematocrito o de pronto encontramos un hematocrito bajo. El tratamiento puede ser la laparoscopía o la laparotomía, lo que el cirujano o el médico de turno en ese momento maneje mejor. Generalmente en Lima casi todos los ginecólogos manejan la laparoscopía, pero hay lugares donde no hay laparoscopio o médicos que de repente solo manejan la laparotomía. Entonces, la técnica que uno mejor domina. En el quiste anexial, obviamente, definitivamente tiene que haber una masa anexial. Va a haber dolor, la ecografía nos va a ayudar. Tratamiento para las masas anexiales torcidas, laparoscopía o laparotomía. El mioma que vamos a tener sangrado, vamos a tener un útero grande, irregular, doloroso, hacemos una ecografía y generalmente el tratamiento va a ser expectante o también podría ser una laparotomía. También hay miometomías laparoscópicas, ¿no? En el caso de la infección urinaria vamos a tener fiebre, vamos a tener dolor lumbar por hiperfusión positiva, vamos a tener un dolor suprapúbico. La confirmación, obviamente un urocultivo y el tratamiento es antibiótico terapia. Entonces vamos a ir viendo las causas de dolor. Dentro de las ováricas podemos tener la rotura folicular, ¿no? Entonces podemos tener un quiste funcional hemorrágico roto, donde se produce la ovulación en una zona vascular del ovario y por lo tanto tenemos un sangrado, un hemoperitoneo. Se puede autocontrolar, simplemente observación y vemos que la hemoglobina no baja, pero como ustedes saben, la sangre es irritativa para el abdomen y obviamente va a tener dolor, o puede persistir, vemos la caída de la hemoglobina y va a tener que entrar a sala de operaciones para poner un punto, cauterizar la zona de la ruptura. Podemos también tener un quiste ovárico complicado, ¿no? Que puede estar complicado con una hemorragia, una torsión, una ruptura. Es importante el tiempo del diagnóstico, porque dependiendo del tiempo del diagnóstico, de la hora de diagnóstico, es el pronóstico con respecto a salvar ese anexo. Por eso es importante que no demoremos mucho en el diagnóstico. Dentro de las tubáricas, como ya mencioné, una de las más importantes, la que primero tenemos que descartar, es un embarazo ectópico. También podemos tener torsión anexial, donde se tuerce el anexo, en este caso la trompa, por un quiste paratubárico o una enfermedad inflamatoria pélvica donde las trompas pues se pueden obstruir y se pueden llenar de secreción. Dentro de las uterinas, recuerden también que hay los embarazos ectópicos a nivel del intersticio o del cuerno, ¿no? El cuerno es la unión entre la trompa y el útero. Y en esa zona suelen presentarse los embarazos ectópicos cornuales, que son a veces los que más demoramos en diagnosticarlos y son los que mayor complicación podrían tener. Podemos tener un mioma complicado, un mioma degenerado, a veces podemos tener un mioma pediculado, que son los subserosos que también se podrían torcer y causarnos dolor. La adenomiosis, y ya mencionamos que es tejido endometrial, que es endometriosis que se ubica en la capa muscular del útero. Podemos tener también un aborto en curso, un aborto en curso que puede ocultar con dolor sangrado. Otras causas de dolor, la porfiria aguda, la tromboflebitis pélvica, un aneurisma, una angina abdominal, nos puede ocasionar también dolor. El diagnóstico, como ya nos he mencionado, historia clínica y examen físico. Todo lo que ustedes puedan recolectar. Hemograma, obviamente para ver características o signos de infección o de hemorragia, pruebas de coagulación, examen de orina, prueba de embarazo, si estamos sospechando un proceso de inflamatorio pélvico, un cultivo para gonococos, para clamidia, que son los principales factores, una ecografía pélvica para ver, o transvaginal para ver un embarazo ectópico, para ver una tumoración. Podemos también pedir una radiografía abdominal para ver si hay síntomas digestivos, ¿no? Ha habido casos de obstrucción intestinal o incluso a veces se ha palpado, yo he tenido la oportunidad de palpar masas abdominales
que impresionan tumorales y son fecalomas gigantes, ¿no? Simplemente unos buenos enemas y desaparecen las masas. Una tomografía para valorar sobre todo a nivel retroperitoneal. Me ha pasado que alguna vez yo entré por un quiste, fueron quistes retroperitoneales tremendos, ¿no? Uno de los últimos que drené, más o menos casi 2 litros, y que todas las características indicaban que era un quiste ovárico y fue un quiste retroperitoneal. Los abscesos del tubo digestivo, las apendicitis, se pueden diferenciar o diagnosticar, nos puede ayudar una tomografía. Y obviamente la laparoscopía diagnóstica. Nosotros hemos hecho todo y nos queda todavía la duda diagnóstica y el estado del paciente está comprometido, pues una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Cuando tenemos un abdomen agudo donde no hemos podido definir la causa, aclarar la naturaleza de una tumoración, diferenciar si es de anexo o si es de intestino. Cuando existe dudas, por ejemplo, los embarazos por no, como les decía, pueden impresionar intrauterino, ¿no? Les cuento el caso de una gestación ya grande, casi 11 semanas, no viable, entró para un legrado y cuando entra el ginecólogo a hacerle el legrado no saca absolutamente nada de restos. Entonces le hacen la ecografía y ya estaba la gestación. Y cuando intentan llegar hasta donde está la zona, pues se produce un sangrado, tuvo que entrar a la operación y un embarazo cornual grande, uno de los más grandes que he visto. Entonces, puede darse que impresiona que el embarazo es intrapélvico, puede ser un embarazo extrauterino. Existen también los embarazos ectópicos a nivel de lo que es la cicatriz de una cesárea. Ese tipo de embarazos ectópicos también a veces se pierden, se confunden con abortos, se entra y pueden terminar una hemorragia, ¿no? Una artista le pasó eso, ¿no? Una artista, la Andrea San Martín, terminó en histerectomía, ¿no? Porque tuvo un embarazo en la cicatriz de la cesárea, probablemente entraron al legrado y empezó el sangrado, ¿no? Porque eso ahí no puede parar el sangrado. Obviamente, una laparoscopía diagnóstica también nos va a ver o a determinar si estamos ante un absceso de las trompas, ¿no? Y que eso nos va a ayudar a evitar mayor lesión. Uno de los factores para embarazo ectópico es obstrucción tubárica asociado a procesos inflamatorios pélvicos. La laparotomía se reserva para aquellos casos donde la laparoscopía está contraindicado. Una de las contraindicaciones es, entre todas, es el entrenamiento, obviamente, del cirujano, ¿no? Pero si ya tenemos una peritonitis, si tenemos un hilo grave, si tenemos una obstrucción intestinal con gran compromiso, porque ahora existen muy buenos laparoscopistas, con gran compromiso en cuanto a la salud de la paciente, pues tenemos que recurrir a una laparotomía. No todo se puede hacer por la laparoscopía, casi todo se puede hacer, pero no siempre, ¿no? Hay casos donde incluso entramos por la laparoscopía y tenemos que hacer una conversión, o sea, convertir una laparotomía por la gravedad de la paciente. Entonces vamos a ver algunas de las patologías. El embarazo ectópico, como ya lo deben haber visto en la parte de obstetricia, es una urgencia frecuente, causa de muerte materna por choque hemorrágico, ¿no? La incidencia más o menos es del 1% y va en aumento. ¿Por qué? Porque hay mayor número de enfermedades inflamatorias pélvicas, dispositivos intrauterinos, los tratamientos de reproducción asistida, cirugía conservadora. Cuando hablamos de cirugía conservadora, por ejemplo, hablamos de un embarazo ectópico de repente previo, donde se ha realizado una salpingostomía, es decir, se ha abierto la trompa, no se ha retirado la trompa, pero lamentablemente esa trompa ya muchas veces queda dañada, ¿no? Y puede ocasionar un siguiente embarazo ectópico. La mayor edad, obviamente a mayor edad, mayor posibilidad de obstrucciones tubáricas. También existen los casos de gestaciones heterotópicas, una gestación ectópica y una gestación intraútera, que es de las más rarísimas, una en 30.000 casos. Justo hoy día tuve el caso de una paciente joven, 18 años, que llegó con todos los brazos tatuados, ¿no? Entonces, cuando tú ves una paciente tan jovencita con tanto tatuaje, los tatuajes muchas veces reflejan las experiencias de vida de las personas, ¿no? Entonces ya
te da una cierta curiosidad de saber por qué, ¿no? Y luego ya indagando en la historia, pues es una chica que está en tratamiento psiquiátrico, que ha tenido crisis de anorexia, que es consumidora de marihuana, y venía porque su psiquiatra, que le da pues, un montón de medicación, le había recomendado que ya no utilice métodos hormonales, ¿no? La cantidad de medicación que está usando. Entonces, obviamente, la primera opción son los yugos, ¿no? Que no son hormonales, pero que ustedes saben que favorecen las enfermedades inflamatorias pélvicas. Entonces se aconseja que no se tengan muchas parejas. Y la paciente me decía, no, pero yo quiero un método no hormonal, pero que me permita tener muchas parejas. Entonces yo le explicaba, le decía que lo ideal era que tuviera una sola pareja, ¿no? O sea, que no sea formal, pero que sea una. Y ella me decía que no, que qué porcentaje había, de que si usaba preservativo y que ella quería disfrutar su sexualidad y que quería que sea con múltiples parejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese paciente es un factor de riesgo para tener un proceso inflamatorio pélvico. Es más, incluso al final de la consulta me dijo de que una de sus parejas había tenido clamidia, que le estaba echando la culpa de que ya lo había contagiado, quería hacerse un descarto de clamidia. Entonces, las posibilidades de que esta paciente tenga una enfermedad inflamatoria pélvica, más el dispositivo intrauterino, la posibilidad de que haya un embarazo ectópico es mucho mayor. Y así como ella, pues actualmente hay muchas pacientes que tienen esa mentalidad o esa idea, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas? Bueno, generalmente los embarazos ectópicos se van a romper o van a presentar molestias entre las 6 o 7 semanas de ausencia de regla. Pueden estar asintomáticas, muchos pacientes ni siquiera se dan cuenta porque muchas veces tienen un poquito de sangrado que lo confunden con regla. Por eso es importante ver las características de la última regla. Siempre pregunten cómo fue la última regla, no solamente fecha de última regla y apunten el día, sino qué características tuvo y si fue como siempre suele ser su regla. Entonces son pacientes que de repente están caminando, por ahí se les retrasó un poco la regla, a veces son pacientes irregulares y de pronto se desmayan, presentan un dolor intenso, tienen una emergencia con un choque hipovolémico y si nos demoramos en dar el diagnóstico, pues esta paciente puede fallecer, ¿no? Yo tuve el caso de una paciente que llegó con un embarazo ectópico, tenía todas las características hemoperitoneo, todo. Pero la característica de esta paciente es de que su esposo había estado de viaje y había llegado. Entonces la paciente decía, no, yo no puedo tener un embarazo ectópico. Y entonces nosotros le decíamos, sí tienes un embarazo ectópico. Incluso bajó el anestesiólogo para que firme el consentimiento informado. Entonces la paciente dijo, no, yo acepto que me operen, pero no acepto que pongan que tengo un embarazo ectópico. Bueno, al final entró por un abdomen agudo quirúrgico y efectivamente se confirmó que era un ectópico. Y la paciente hasta el día del alta negó que haya estado embarazada, a pesar de que nosotros sacamos un ectópico y todo. Y el esposo, muy enamorado, decía, yo le creo a mi esposa. A pesar de que habíamos sacado y que la patología confirmó que era un ectópico, la paciente salió negando que era un ectópico. Si nosotros hubiéramos confirmado o de repente no hubiéramos completado el estudio, este paciente se hubiera muerto por una hemorragia, porque la paciente negaba haber tenido relaciones durante el tiempo que su esposo estuvo fuera. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un embarazo ectópico íntegro? Dolor abdominal es el síntoma más importante en el 99% de los casos. Amenorrea en el 75%, porque el otro 25%, como ya les había mencionado, va a tener pequeños sangrados. Sangrado vaginal en escasa cantidad, intermitente o oscura en el 56% de casos. Siempre sospechen de un embarazo ectópico en cualquier mujer en edad reproductiva con estos síntomas y con factores de riesgo. Ahora, ¿qué riesgos tenemos? Alto riesgo, por ejemplo, un embarazo ectópico previo. Como ya les había mencionado, muchas veces en un embarazo ectópico sacamos la trompa, pero hay cirugías conservadoras donde mantienen la trompa y esta trompa al estar lesionada puede volver a formar un embarazo ectópico.
Cirugía tubárica previa. De repente fue una paciente que fue ligada y que se le ha hecho una recanalización de trompas. Entonces tenemos un riesgo mayor de que nos haga un embarazo ectópico entre un 5 al 10%. La ligadura de trompas, si bien es cierto, es uno de los métodos más seguros, no es 100% seguro, porque habrán escuchado alguna vez de alguna paciente con una ligadura de trompas que se embarazó, ¿no? Aumenta el riesgo por 20 veces. Patologías tubáricas como la endometriosis, todo aquello que lesione la trompa. Y dietibestrol intraútero, que ya no se usa, pero justo estaba haciendo una revisión. Este es un método que se usó como método anticonceptivo con mayor frecuencia en Estados Unidos. Y se ha visto que este producto, a pesar de los años, se mantiene y se han visto casos de efectos secundarios de este producto aún en las nietas, ¿no? Es un producto ya muy antiguo que prácticamente lo hemos escuchado de repente como un hecho histórico, pero los estudios que existen, e incluso hay una sociedad de pacientes que han sido sometidos a esto, donde están incluidas las hijas y las nietas de las pacientes que recibieron este tratamiento, por las consecuencias que pueden haber tenido. Imagínense, se ha mantenido para ser de las generaciones, ¿no? Y obviamente el IU, el más frecuente, es el que produce hormonas, que también es un factor de riesgo para embarazo ectópico. Riesgo moderado, fecundación in vitro, dice que su incidencia es de 1 al 3%, cervicitis previa, historias de enfermedades inflamatorias pélvicas, la clamidia aumenta el riesgo en 6 veces, múltiples parejas sexuales. El tabaco también es un factor de riesgo para un embarazo ectópico. Y bajo riesgo, pues una cirugía abdominopélvica previa de herencias. Se dice que las pacientes que han sido sometidas a cirugías por peritonitis tienen mayor riesgo de tener adherencias y por lo tanto el riesgo de embarazos ectópicos. Pero es importante que cuando ustedes tienen un dolor, incluso en fosa ilíaca derecha, en una chica joven, se le dé un tratamiento lo más oportuno posible para evitar que eso se convierta en una peritonitis y de repente arruinar su futuro reproductivo, ¿no? Comienzo precoz de las relaciones sexuales también es un factor de bajo riesgo, pero sí es importante. Obviamente el diagnóstico, la ecografía transvaginal, importantísimo para determinar dónde está el saco gestacional. Si encontramos rupturas, si encontramos un líquido libre en abdomen, pensar en embarazo ectópico. A ver, se acabó la reunión. Sí, doctora. Ah, ya, tú eras el que cerró la sesión. Ya, ahora ponme. Muy bien, listo. Entonces, a ver, ponme quién tiene para compartir, la opción de compartir, quién está de anfitrión. A ver, vamos a esperar. Bueno, entonces ya saben, en toda mujer en edad reproductiva sospechan embarazo ectópico. Y de hecho que se van a encontrar con, a lo largo de toda su vida como médicos, por lo menos con algún caso de embarazo ectópico. Es una de las patologías más frecuentes
dentro de la emergencia, ¿no? Entonces, no es raro que encontremos alguna paciente, y también no va a ser raro que muchas de las pacientes que llegan por embarazo ectópico lleguen negando muchos síntomas, ¿no? A veces el diagnóstico de embarazo ectópico se hace después de hacer una buena historia, ¿no? Porque de primera intención, como les digo, muchas veces el sangrado que van a tener las confunde y piensan que han tenido regla, y así como muchas veces hacemos el descarte y decimos posibilidades de embarazo y te dicen, no, estoy segurísima que no estoy embarazada, y cuando hacemos las pruebas sale que están positivas, ¿no? Entonces siempre ante un abdomen agudo tenemos que pensar en un embarazo ectópico. A ver, no entra todavía tu compañera que está con la opción de compartir. Como van viendo, muchas de las patologías que hemos visto anteriormente se van entrelazando, ¿no? Entonces, por ejemplo, una causa de dolor también puede ser la dismenorrea, también puede ser la endometriosis, pueden ser los procesos inflamatorios pélvicos. Vamos a tratar en la siguiente clase sobre infección de transmisión sexual, y ahí vamos a ver la parte de clamidia, de enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces se van interrelacionando unas con otras. Como les decía, en ginecología las patologías no están separadas. Las patologías generalmente están juntas. En el abdomen agudo es importante el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un quiste, por ejemplo, a pedículo torcido, y nos demoramos en el diagnóstico, ese anexo va a sufrir. Y muchas veces también existe la coloración, ¿no? A veces cuando los ven medios moraditos, agarran y hacen la anestectomía y dejan a una chica a veces joven, con un solo nexo. Entonces, por eso es importante el tiempo en que podamos nosotros diagnosticar para mejorar el futuro reproductivo. Como les había mencionado, los casos de peritonitis, por ejemplo, a veces las pacientes entran por peritonitis, incluso muy niñas, donde van a tener que colocarles drenes, ¿no? Drenes laminares, tubulares, y probablemente eso va a dejar adherencias. Es casi seguro que van a quedar adherencias, y estas adherencias van a condicionar problemas de infertilidad. A ver, todavía no entra su compañera que está de moderadora. ¿Quién está de anfitrión? A ver, para que le avisen, para que pueda entrar. Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, vamos a continuar mientras esperamos que ingrese. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un embarazo ectópico? Obviamente el diagnóstico de un embarazo ectópico lo vamos a hacer por ecografía. Lo que tenemos que ver es localizar el saco gestacional. Entonces, como les había dicho, si hacemos una ecografía y vemos líquido en el fondo de saco, entonces tenemos que sospechar que es un embarazo ectópico complicado. ¿Cuándo sospechamos de un embarazo ectópico? Si vemos una masa, si tenemos un test de embarazo positivo y el útero está vacío, ¿no? Entonces es un embarazo de ubicación no determinada, es altamente sugestiva de un embarazo ectópico. Ahora, ¿en qué momento normalmente se detecta una beta-HCG? Una beta-HCG puede ser detectada tras la aparición del pico de LH, y generalmente para nosotros hacer un seguimiento, si una prueba es positiva, hacemos una prueba cada 72 horas. Entonces, esto nos va a servir también cuando queremos ver si una gestación es viable o no. Muchas veces hacemos una ecografía y encontramos una gestación pequeña, de repente nos impresiona irregular, donde todavía no vemos latidos, y queremos saber si es una gestación evolutiva o no evolutiva, ¿no? Porque si vemos latidos o no vemos latidos, ya podemos decir, ah, bueno, este embrión está viable o no está viable. De repente encontramos una gestación donde solamente vemos un saquito gestacional.
y estamos entre las dudas si está viable o no está viable, si realizamos un legrado o no realizamos un legrado. Muchas veces la paciente incluso está ansiosa porque ustedes saben de que a veces tenemos que esperar 10 días o 7 días para que aparezcan los latidos. La paciente desea saber si esa gestación está yendo bien. Entonces podemos pedir un nuevo dosaje de HCG entre las 48 y 72 horas. Recomendables a las 72 horas, porque si vemos que una hormona está subiendo, quiere decir que esta gestación está viable, a pesar de que de repente todavía no vemos el latido. Y si ha subido muy poco o no ha subido o ha disminuido, pues ya tenemos el diagnóstico de que es una gestación no viable y no necesariamente tenemos que esperar pues toda una semana para poder tomar una decisión. Entonces, si nosotros tenemos una prueba de embarazo, una beta-HCG cuantitativa, que está mayor de 1500, tenemos que ver un saquito gestacional en el útero. Si nosotros tenemos un valor de 1500 o más y no se ve una gestación intrauterina, entonces tenemos que sospechar de que esto es un embarazo ectópico. Si, como les había mencionado, la beta-HCG no se duplica a las 72 horas, es que tenemos que hablar que estamos en una gestación intrauterina no evolutiva, podemos estar contra un anemionado, podemos estar en un aborto tubárico, podemos estar entre un embarazo ectópico resuelto espontáneamente, ¿no? Hay embarazos ectópicos que van a ser muy pequeñitos y que muchas veces se van a... in progress. Y al detenerse, pues ya no necesariamente vamos a necesitar hacer un tratamiento. A ver. Ahora, si tenemos un descenso de la gonadotrofina, pues obviamente debemos que pensar que la gestación ya se detuvo o que ya es una gestación fallida, ¿no? Entonces, a partir de 1500 se debe visualizar el saco gestacional por ecografía. Algunos dicen 2000, pero en general 1500 ya se debe ver el saquito gestacional. Otros test diagnósticos pues son los test de progesterona, el ecodoppler, la laparoscopía, la resonancia, la culocentesis, pero no ayudan mayor información. En general, si nosotros hacemos una prueba de embarazo, tenemos que determinar dónde está la gestación. Y en un valor de 1500 y no ver saquito, las posibilidades de que sea un embarazo ectópico son muy altas. Entonces, si nosotros tenemos un embarazo ectópico, pero que no se ha roto, se puede considerar un tratamiento conservador. Podemos hacer la salpingostomía, que es abrimos la trompita, extraemos el saco gestacional y hacemos un control de beta-HCG hasta que negativice. Recordar, sí, que esto muchas veces lesiona la trompa y puede favorecer un siguiente embarazo ectópico. Si la paciente no tiene síntomas, la beta-HCG es menor a 5000 y la masa que encontramos en la trompa es menos de 3 centímetros, se puede intentar tratamiento médico. El tratamiento médico generalmente es con metotrexate. Usamos dosis única. Antes de colocarlo siempre hay que hacer un perfil hepático, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, y vamos haciendo controles de HCG hasta su negativización, hasta que se vuelva negativo. Es importante que conozcamos el estado de la trompa del otro lado y el antecedente de una cirugía tubárica, porque puede ser que la otra trompa también esté obstruida. A veces los hidrosalpinx también son factores de riesgo para gestaciones. Tienen que ver con la poca viabilidad también de los embriones. Entonces hay que evaluar también cómo está la otra trompa. Y obviamente si sospechamos de que se ha roto y que la paciente está inestable, pues el tratamiento es laparoscopía con salpingectomía, ¿no? Los tratamientos ya para ruptura tienen que ser tratamientos rápidos. Si tenemos una paciente que se está chocando, pues tenemos que buscar un tratamiento definitivo y dentro de ellos pues la salpingectomía que saca la trompa. Ahora, en un quiste ovárico roto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una ecografía, una prueba de embarazo negativa y vamos a tener un hemoperitoneo.
Es más frecuente en el anexo derecho. Puede ser asintomático y va a estar asociado a un repentino dolor. La paciente está bien y de un momento a otro empieza con un dolor, ¿no? Un dolor que puede estar asociado después de una actividad física o una relación sexual. Puede acompañarse de un ligero sangrado y puede permanecer asintomático o puede producir un dolor intenso. Generalmente los quistes que son, por ejemplo, los quistes dermoides, los teratomas, dadas las características de su contenido, pueden ocasionar lo que se llama una peritonitis química. Entonces esto va a causar un dolor intenso. Como ya les había dicho, descarte de embarazo, ecografía, si tenemos una masa anexial con un líquido libre. También podemos pedir marcadores tumorales, pero tenemos que evitar una culiocentesis, y si es que el dolor es muy intenso y vamos a entrar a sala, pues no nos debemos detener por los marcadores. Recuerden que los marcadores tumorales demoran en salir. Si la ruptura no es complicada, es decir, tenemos una paciente estable, pues podemos manejarlo ambulatoriamente con analgesia vía oral. El líquido se va a absorber en 24 horas y los síntomas mejoran y podemos incluso hacer una ecografía posterior si el quiste persiste o crece o se sospecha de malignidad. Si se complica, obviamente hospitalizamos, hacemos un seguimiento ecográfico, hacemos un seguimiento de hemoglobina, esperamos que el paciente esté estable y dependiendo de la cantidad del hemoperitoneo, pues ya va a demorar quizás unas semanitas. Y si el paciente está inestable, pues laparoscopía o laparotomía. Y si estamos sospechando que es un quiste dermoide o un quiste maligno, podríamos tener una peritonitis química y esto va a desarrollar adherencias y dolor pélvico crónico. Generalmente cuando vamos a tener un quiste complejo que se va a romper, el tratamiento es laparoscópico. Pero en la torsión de los anexos es una de las quintas causas de emergencia ginecológica. Tenemos embarazo ectópico a la cabeza, rotura del cuerpo lúteo, los quistes hemorrágicos, enfermedades inflamatorias pélvicas, apendicitis y después de eso tenemos la torsión anexial. Representa un 15% de las masas anexiales intervenidas, afecta a mujeres en toda edad e incluso en recién nacidos. También hay torsión anexial incluso en fetos. No es raro que hayamos tenido que intervenir a niñas pequeñitas, 1 mes, 2 meses, con torsión anexial e incluso con amputación anexial por una torsión anexial intrauterina, ¿no? El riesgo aumenta en embarazadas y en terapias de reproducción asistida, en ovarios con un síndrome de hiperestimulación ovárica, porque recuerden que son tratamientos que van a hacer que un ovario ovule, en vez de ovular 1, ovule 10, 12, 15 óvulos, para que puedan hacer la aspiración de estos óvulos para hacer recolección. Entonces estos ovarios van a estar grandes, van a estar hinchados y muchas veces por la presión abdominal pueden torcerse y podemos perder un anexo. Una torsión de solo la trompa es infrecuente y casi siempre está asociado a alguna patología, ¿no? Dentro de los quistes, el 90% son benignos y obviamente más grande el quiste, hay una mayor posibilidad de torsión. Los quistes pequeños, los quistes funcionales, es poco probable que se tuerzan. Ahora, en niñas puede torcerse el anexo completamente sano. Se habla por la presión abdominal, porque el ligamento es mucho más ancho, e incluso puede haber hasta casos raros donde ha habido torsión uterina en niños, ¿no? Pero esos son casos sumamente raros. Generalmente es un dolor que inicia de forma brusca, va a haber náuseas, va a haber vómitos, va a haber fiebre, como un marcador de necrosis, va a haber leucocitosis. Y va a haber casos, sobre todo en niños, donde va a haber dolor que viene y va, ¿no? Y va asociado a una torsión intermitente. Momentos que se tuerce, momentos que como que se sueltan, ¿no? El diagnóstico definitivo se realiza en la cirugía y solo el 38% de casos con diagnóstico correcto previo, ¿no? O sea, que muchas veces vamos a entrar sospechando otra patología y vamos a encontrar que se trata de un quiste anexial, ¿no? Por eso es que no es raro
que muchas veces los cirujanos entran y nos estén llamando porque supuestamente entraron por un cuadro apendicular y resultó ser un quiste, ¿no? En la ecografía, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un agrandamiento de uno de los ovarios. Como ya les había dicho, un ovario normal no descarta que no vaya a ser una torsión anexial, sobre todo en niños. En las niñas sí puede haber torsión ovárica sin quiste, ¿no? La utilidad del Doppler, bueno, se dice que el Doppler es importante para tratar de evitar la anesectomía, pero ahora los nuevos tratamientos hablan de que tenemos que tratar de conservar el ovario. Antes se hablaba que si se retorcía, el riesgo de trombos, pero eso está descartado, ¿no? Y ante la sospecha, pues como les había dicho, el tiempo es muy importante para conservar y recuperar ese ovario lesionado. La enfermedad inflamatoria pélvica lo vamos a tocar así muy superficialmente porque va a haber una clase específicamente de infecciones pélvicas. Es un proceso infeccioso que incluye útero, trompas y ovario, ¿no? Y también puede haber órganos vecinos afectados, ¿no? Entonces, si por ejemplo es el endometrio, podemos tener endometritis, podemos tener salpingitis, ofolitis, peritonitis, perihepatitis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la clamidia, y abscesos tubováricos. El endometrio y el ovario van a ser menos susceptibles que la trompa, ¿no? Y generalmente la trompa va a ser la más afectada y puede ser un factor de infección. En alguna oportunidad me tocó entrar en una paciente que había sido operada en Alemania por un dolor agudo. Le hicieron el drenaje y la paciente llegó al Perú, inmediatamente se vino al Perú, y seguía con fiebre y seguía con el dolor. Volvimos a entrar y encontramos pues un absceso en la trompa, ¿no? Porque habían limpiado bien, pero habían dejado el foco infeccioso. Entonces, por suerte la paciente llegó, se la pudo operar y automáticamente sacando el foco infeccioso, la paciente mejoró, su evolución fue favorable, ¿no? Como saben, la enfermedad inflamatoria pélvica tiene mucho que ver con las infecciones de transmisión sexual. También se podría dar por procedimientos pélvicos, digamos un legrado, una histerosalpingografía, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente dentro de las enfermedades inflamatorias pélvicas están las infecciones de transmisión sexual. Y no hay un único diagnóstico que nosotros podamos decir con esto, ya es una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? El cuadro clínico, la historia clínica es de mayor importancia para el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué síntomas? Bueno, dolor abdominal, que va a empeorar cuando tiene relaciones sexuales. Durante el examen físico, cuando hacemos la maniobra de movilizar el cuello del útero, pues va a tener un dolor más intenso, ¿no? Vamos a tener sangrados anormales, flujos vaginales, y también se va a asociar a problemas asociados al tracto urinario. Muchas veces van a decir dolor cuando orinan o problemas digestivos, ¿no? Más frecuente en mujeres jóvenes. Vamos a tener la clase de por qué las enfermedades inflamatorias pélvicas son más frecuentes en mujeres jóvenes. Tiene que ver con el cuello cervical. Los factores de riesgo, como ya les he mencionado, múltiples parejas, duchas vaginales, vaginosis bacteriana, los DIU, y va a ser un dolor que va a aumentar a la movilización cervical. La enfermedad inflamatoria pélvica presenta un espectro de enfermedad clínica desde endometritis hasta sepsis. Vamos a tener pacientes que van a venir con fiebre, con dolor intenso, con franca leucocitosis, que no van a mejorar el tratamiento antibiótico y que van a ser tributarias de una laparoscopía. Ahora, ¿qué criterios diagnósticos? Bueno, dolor, fiebre, leucocitosis, un flujo normal. Vamos a tener leucocitos en cultivo de secreción. Todas las pruebas de reacción inflamatoria van a ser positivas. ¿Qué podemos hacer? Podemos tomar cultivos de vagina, cultivos de cuello. Siempre hagan el diagnóstico de un embarazo. El hemograma va a ser útil porque
al ser un proceso infeccioso vamos a tener leucocitosis y obviamente vamos a siempre buscar clamidia y gonococo, que son los más frecuentes. Incluso en mujeres con hallazgos mínimos deben ser tratadas. El diagnóstico diferencial es extenso, pero ante la sospecha es importante que iniciemos tratamiento antibiótico, que no demoremos cuando tenemos sospecha de enfermedad inflamatoria pélvica, porque podemos llegar al absceso tubovárico. El absceso tubovárico es la secuela de una salpingitis aguda. Suelen ser bilaterales, va a haber dolor, va a haber fiebre, o sea, puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica, pero que ya progresó a una colección dentro de las trompas y que se convierte en un absceso. Si tenemos un absceso de estos rotos, puede ser una urgencia porque se va a producir un shock séptico y este shock séptico va a hacer que la paciente se descompense muy rápido, ya que estos gérmenes generalmente son gram negativos. ¿Qué vamos a encontrar? Dolor a la movilización y vamos a encontrar unas tumoraciones, unas masas fijas, firmes y con gran sensibilidad. Obviamente hacemos el diagnóstico por ecografía, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con torsión de anexo, con endometrioma, quistes de ovario, absceso periapendicular, es uno de los principales diagnósticos, los plastrones pélvicos, ¿no? Los plastrones pélvicos que pueden ser quirúrgicos o ginecológicos. Y obviamente los tratamientos, aparte del drenaje, aparte de la limpieza, pues los tratamientos antibióticos, ¿no? La endometritis aguda es un componente común de la enfermedad inflamatoria pélvica. Se caracteriza por dolor pélvico, sangrado vaginal, frecuentemente con fiebre. En la población no gestante generalmente va precedido de enfermedad inflamatoria pélvica tras una infección de transmisión sexual. Y bueno, se recomienda realizar un test de clamidia, gonorrea. También he visto yo endometritis por tuberculosis, ¿no? He visto secreciones purulentas y donde hemos encontrado que han sido por casio, por endometritis tuberculosa, ¿no? En el 70 al 90% de las laparoscopías por salpingitis va a existir endometritis. Recuerden que la enfermedad inflamatoria pélvica empieza en la vagina, el útero, las trompas, ¿no? Entonces sí vamos a tener un proceso infeccioso en las trompas. Definitivamente ese proceso infeccioso ha tenido que pasar por el útero. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a tomar un descansito de unos 10 minutitos para poder continuar con causas de dolor pélvico. Recording stopped. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. La endometritis aguda, como yo les había dicho, las enfermedades inflamatorias pélvicas empiezan a nivel vaginal. Posteriormente van ascendiendo al útero, al endometrio y a las trompas. Entonces, generalmente vamos a tener la endometritis, vamos a ver un proceso inflamatorio, vamos a tener dolor pélvico, sangrado vaginal anormal, vamos a tener fiebre. Y como ya habíamos dicho, en poblaciones no gestantes va precedido del antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria tras una infección de transmisión sexual. Hay procesos ginecológicos como por ejemplo las histeroscopías, las histerosalpingografías, que nos pueden favorecer que haya un proceso infeccioso, ¿no? La instrumentación, los legrados, que nos van a dar un proceso inflamatorio, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, como les había mencionado, los miomas, sobre todo los subserosos, pueden torcerse, pero generalmente el tratamiento a veces es simplemente observación o en todo caso ver si es posible una cirugía o no.
Como sabemos, los miomas son tumores del músculo liso, generalmente zonas del músculo liso sensibles a los estrógenos. Pueden causar molestias cuando comprimen la vejiga, el recto, los ligamentos de sostén del útero, ¿no? Dependiendo del tamaño. Hay miomas que pueden ser muy grandes y como todos los órganos están juntitos unos con otros, pues van a empezar a invadir otras estructuras y van a causar molestias, ¿no? Como ya les he mencionado, en el embarazo los miomas tienden a crecer y una vez que el útero ya se vuelve puerperal, involución uterina puede ocasionar que el mioma se degenere y por lo tanto que cause dolor. Esto es porque obviamente va a disminuir el riego sanguíneo y va a hacer que este músculo, este mioma que generalmente es duro, como que se ablande, ¿no? Como que tenga una sustancia media gelatinosa dentro. Si tenemos un mioma subseroso pediculado, puede producirse una torsión, una isquemia, y vamos a tener un dolor tipo cólico menstrual, va a ser un dolor muy fuerte y puede haber incluso sangrado. Ahora, ¿qué signos vamos a tener? Pues vamos a tener dolor abdominal, hipersensibilidad, aumento de temperatura, leucocitosis. Es importante realizar una ecografía. Si hay una degeneración, o sea, si simplemente es que el mioma se está ablandando, pues podemos usar analgésicos y observación. Si es una torsión, se puede hacer una laparoscopía. Y si es una torsión de un submucoso, son los que están dentro del útero con dolor y hemorragia, pues el tratamiento es histeroscopía. Dentro de los miomas hay una clasificación para ver cuáles miomas pueden hacerse por histeroscopía, generalmente son los 0, 1, hasta los 2, y qué miomas tienen que ser por cirugía, ¿no? La endometriosis, vamos a repetir, ya saben que son células endometriales que se proliferan por fuera de la cavidad endometrial y que van a dar también dolor pélvico, ¿no? El dolor pélvico, dependiendo del tipo, del grado de endometriosis, pueden tener dolores pélvicos intensos. El tratamiento, ya hemos mencionado, se hace una supresión hormonal y en los tratamientos hay varios, que ya se mencionó en la clase pasada. Y si encontramos focos endometriósicos a nivel de los ovarios, pues se puede realizar una cistectomía. Y hay casos de endometriosis severa, dolor pélvicos crónicos severos, donde muchas veces tenemos que realizar una histerectomía. Pero recuerden que los implantes endometriósicos a veces están en el peritoneo, a veces están en zonas donde no necesariamente la cirugía va a solucionar y es importante asociarse a un tratamiento médico. Este dolor pélvico periovulatorio es mucho más frecuente de lo que parece, ¿no? Es el dolor que da a la mitad del ciclo menstrual. Es un dolor periovulatorio, que es un dolor unilateral, que puede generalmente ser de un lado y al siguiente mes del otro lado, pero recuerden que en teoría nosotros ovulamos un mes de un ovario y otro mes del otro, pero en la práctica no siempre es así. Hay mujeres que ovulan 2 meses de un ovario, el mes siguiente otro ovario, no necesariamente se alternan. Lo sufren aproximadamente el 20% de las mujeres y es un dolor que aparece durante o después de la ovulación. ¿Por qué se presenta? Porque justo antes de la ovulación el crecimiento del folículo puede estirar la superficie del ovario y esto causa dolor. En el momento de la ovulación va a haber un líquido o un sangradito producto de la ruptura del folículo y esto va a causar la irritación del revestimiento abdominal. Todo lo que es sangre causa irritación pélvica, ¿no? Generalmente se puede sentir, se siente una vez al mes y puede ser intercalado o puede ser del mismo lado. ¿Qué características tiene? O el dolor unilateral, recurrente, es similar en los últimos meses, por eso es importante la fecha de última regla, puede durar pocas horas y en algunos casos muy raros se puede ampliar entre 24 a 48 horas. Los casos graves, que son los raros, generalmente se asocian a sangrados persistentes y obviamente esto va a causar irritación peritoneal. Es importante hacer un control de hemoglobina porque si vemos una caída quiere decir que el sangrado
es importante, y hacemos una laparoscopía para cauterizar la zona donde se ha producido este folículo roto. La anticoncepción hormonal, obviamente, al no haber ovulación, previene este trastorno, ¿no? La dismenorrea, y ya con el tema de la clase pasada, ya sabemos que son de dos tipos, primaria y secundaria, es un dolor cíclico, es un dolor que a diferencia del anterior se va a presentar justo en la etapa de la regla, y si es que se presenta en los primeros años y no hay un factor estructural, pues hablamos de una dismenorrea primaria, y si es que tenemos un dolor que se presenta después de las primeras reglas, en promedio a partir de los 25 años, tenemos que pensar que es una dismenorrea secundaria o si es que está asociado a una malformación mulleriana, ¿no? Ya hemos conversado ampliamente sobre los tratamientos que existen en la primaria, a uso de triprostaglandinas, y en la secundaria, dependiendo de la causa. Muy bien, hasta ahí lo que quería compartir con ustedes sobre dolor pélvico agudo y crónico. Entonces, dentro, ya saben, de los dolores pélvicos agudos, el principal, embarazo ectópico, principal causa de muerte materna, y dentro de los dolores pélvicos crónicos, pues ya tenemos las dismenorreas, los miomas, las endometriosis, las endometritis. Recordar que la enfermedad inflamatoria pélvica está dentro de las infecciones de transmisión sexual, que debemos de descartar que la infección no solamente esté dentro del útero con una endometritis, que puede estar en las trompas con una salpingitis, que nos puede ocasionar un absceso, que si este absceso se revienta nos va a causar una peritonitis, y que el tratamiento va a ser quirúrgico. Si lo diagnosticamos en estadios iniciales, el tratamiento puede ser solamente médico. También hemos visto que si encontramos una masa anexial con embarazo, con prueba de embarazo positiva, más de 1500, y no encontramos el saco gestacional, entonces tenemos dos opciones. Si el saquito mide menos de 3 centímetros, tratamiento médico. Si el saquito mide más de 3 centímetros o si el embarazo ectópico está roto, pues tratamiento quirúrgico. Los tratamientos médicos con metotrexate, dosis única, y esperamos que la beta-HCG empiece a disminuir. ¿Cómo sabemos que está disminuyendo? A las 72 horas debe haber duplicado su valor. Si no ha duplicado su valor o ha mantenido el valor o ha disminuido, quiere decir que es una evolución, que es una gestación que ya no está viable. Dentro de los quistes pueden romperse, pueden torcerse. Cuanto más pronto diagnostiquemos, más rápido va a ser o mejor va a ser el pronóstico para ese anexo. También recordar que pueden haber patologías como el quiste hemorrágico roto, que podría manejarse en forma de observación y esperar que se vaya reabsorbiendo, o podría necesitarse un tratamiento quirúrgico de emergencia si es que tenemos una caída brusca de la hemoglobina. Y también que hay patologías que a veces, por ejemplo, el dolor pélvico periovulatorio, el de Milch-Merz, que es un dolor que se caracteriza porque todos los meses vamos a tener un dolor pélvico en alguno de los lados. Es de inicio brusco, que va a durar pocas horas, ¿no? Generalmente al pujo, a veces la paciente tiene dolor, pero que es algo que se puede manejar simplemente con antiinflamatorios. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? A ver, Mabel y Gavino. Mabel y Gavino. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo quedó claro. Muy bien, espero que esté claro y que en el examen respondan, ¿eh? Como estamos viendo, hay muchas cosas que vamos a volver a repetir. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria pélvica está muy metida en todo lo que son dolores pélvicos crónicos, en todo lo que son infecciones de transmisión sexual,
en todo lo que son causas de dolor pélvico crónico que va a necesitar la laparoscopía. La dismenorrea también están muy juntas, la endometriosis también están muy juntas, son patologías que casi siempre están juntitas, ¿no? Entonces es importante que las manejemos bien porque siempre nos vamos a encontrar con alguna paciente que va a tener alguno de estos casos, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar frente a qué casos estamos, ¿no? Como decía, a veces los tratamientos pueden ser muy parecidos, pero no es solamente el tratamiento, sino es saber la causa. Si nosotros sabemos la causa, el pronóstico va a ser mucho mejor, el tratamiento va a ser mucho más efectivo. Mujer en edad reproductiva siempre descartan embarazo ectópico. Llévense grabado esto de los 1500. En 1500 ustedes no ven saco gestacional intraútero, las posibilidades de embarazo ectópico altísimas, por no decir casi diagnósticas. Y dependiendo de el tamaño del saquito y si tenemos o no tenemos hemoperitoneusia, si signos de que sea complicado o no, podemos intentar tratamiento médico. Si no, el tratamiento quirúrgico, y dentro del tratamiento quirúrgico, como ya lo mencioné, podemos simplemente abrir la trompa, que se llama salpingostomía, o podemos sacar la trompa, que se llama salpingectomía. Es controversial la salpingostomía porque muchos estudios hablan de que si la trompa está obstruida y esto permitió el embarazo ectópico, por más que nosotros limpiemos esa trompa ya está lesionada y muchas veces en vez de, entre comillas, hacerle un favor a la paciente por decirle, sí, te dejé la trompa, al final lo que vamos a tener es probablemente el riesgo de un nuevo embarazo ectópico. Existe torsión anexial sin quiste y generalmente se da en niñas. Cuando el quiste está hiperestimulado por una fertilización in vitro, también se puede torcer, ¿no? Y obviamente la torsión anexial, que se puede dar por un quiste, o una torsión paratubárica por un quiste paratubárico. Casi siempre las torsiones paratubáricas van a comprometer el ovario, pero podríamos tener una torsión anexial o una torsión paratubárica sola, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces eso sería todo lo que ya vamos a compartir sobre dolor pélvico. Espero que ya vayan estudiando cualquier cosa o cualquier tema que quieran volver a revisar. Volvemos a revisar, pero creo que en cada clase siempre, como ya les he mencionado, vamos a seguir revisando, vamos a ir regresando a algunos temas que ya los hemos tratado con anterioridad, ¿no? La idea es que entendamos bien cada tema para que cuando empecemos a hacer unidad clínica, entonces ya veamos, estos son los casos de infección, estos son los casos crónicos, estos son los casos agudos y cada uno de los tratamientos. Muy bien, chicos. Entonces ya nos estamos viendo el día jueves para verlo. El tema creo que nos va a tocar infección de transmisión sexual. Ahí vamos a volver a ver enfermedad inflamatoria pélvica. Y la siguiente clase es procesos infecciosos pélvicos, que también vamos a volver a ver enfermedad inflamatoria pélvica, que es una de las más importantes o frecuentes. Recording stopped. Muy bien, chicos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Dios la bendiga. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches, Buenas Doc. Doctora, buenas noches. noches.